¿Dónde lo dejamos el capítulo anterior? En otra escena, anuncian una aplicación especial para estudiantes. Suraina West explora en su encanto, y volviendo con la prota, se pregunta por qué escribió eso y lo publicó en el periódico escolar. ¿Y qué hay de esas fotos? Si alguna vez se ha tomado fotos como esas. Cosas como esas son realmente impredecibles. Luego, nos cuenta que Hestie se unió al departamento de prensa como lo prometió. Además de estar preocupada, ha recibido mucha atención de todos gracias a su capacidad para escribir. Su artículo también recibió el apoyo de muchos profesores. Los rumores sobre Hestie también son mejores que antes. El nivel de castigo de Esvanaden aumenta cada vez que escribe sobre el problema de los niños malos. Ese es el poder de alguien con poder real en la academia. Hestie se ha vuelto poderosa. Está tan orgullosa de que su amiga pudiera crecer tanto en tan poco tiempo. Pero, después de todo, se pregunta por qué escribe artículos como ese. Las noticias especiales siempre son sobre ella. No pudo escribirlo todo sola, preguntándose quién le dio la noticia. Y de pronto, escucha que alguien dice que por fin llegó la noticia especial, comentándonos la prota que reconoce esa voz. Cory pregunta si el tema esta vez sigue siendo la prota, respondiéndole Hallie que parece que sí. Cory tomando unos cuantos comenta que por suerte todavía quedan muchos. Hallie le pregunta para qué se lleva tantos, contándole Cory que es uno para exhibir, otro para leer, y otro para almacenar. El resto está reservado para los demás. Y también le pregunta por qué tomo tantos, respondiéndole Hallie que unos para leer, otro para bromear, y el resto es un respaldo para aquellos que puedan ser arrebatados por la prota. Así es, la siguiente noticia especial es el artículo que escribió sobre la prota. Hestie lo editó y lo publicó inmediatamente, diciéndonos la prota que sí, él es el príncipe heredero, preguntándole si es tan ocioso. Hallie comenta que la prota odia que la elogien, así que si elogia todo el artículo, se sentirá muy avergonzada, respondiéndole Cory que no sabe por qué siente tanta pena por él. Y de pronto, la prota pregunta si son esas dos personas las que siguen difundiendo noticias sobre ella. Cory preguntándole que desde cuándo. Hallie le pregunta si lo ha oído todo, respondiéndole la prota que primero que nada, les pide que le den todas las cosas que tienen, lo quemará todo, pero Hallie negándose le dice que todavía no lo ha usado para provocarla, y Cory le dice que esta vez realmente apareció bien. Hallie escapando, y Cory con su teletransportación, la prota nos comenta que Hallie corre demasiado rápido, y Cory usa la teletransportación, preguntándose qué les pasa, y de pronto, Ivens comenta que para ese artículo especial, firmó un contrato de venta exclusivo y ahora se los llevará todos a su casa. Y la prota a punto de preguntarle algo, Esvanaden arrebatándole el artículo le pregunta quién permitió la compra exclusiva, respondiéndole Ivens que el contrato está claramente fuera, y le exige que se lo devuelva. Y mientras estos peleaban por el artículo, la prota resignada comenta que irá a la cafetería. En otra escena, anunciando el fin de clases, la prota nos comenta que está tan cansada que cree que tendrá que volver al dormitorio para cambiarse, y tomando asiento comenta que descansará un poco, y nos cuenta que esa mañana, ver el anuncio sobre el reclutamiento del tercer escuadrón de caballeros la emocionó mucho. Para ser honesta, pensó que era elegible para participar, pero no esperaba que fuera una penalización por edad. Es tan triste que terminó haciendo más ejercicio de lo habitual, y de pronto, alguien le pregunta qué está haciendo en ese lugar, si ya terminó la escuela, comentándonos la prota que es Karim, y nos comenta que de verdad, su hermosa hermana, solo mirarla revitaliza su energía, y comenta que ahora parece un estudiante. Karim tomando asiento le pregunta qué está diciendo. Apenas entró a la escuela hace un año, respondiéndole la prota que porque es él, lo ve así. Karim reconociendo a alguien, comenta que en ese lugar está Esvanaden, preguntando si está practicando magia, respondiéndole la prota que cree que parece que está acosando a otros, y sorprendida se pregunta por qué lo llama como si fueran cercanos, y le pregunta si es cercano a Esvanaden, respondiéndole Karim que en lugar de decir que son cercanos, lo trata muy bien, porque a menudo lo ayuda con eso y aquello. La última vez, su compañero de último año en el dormitorio le pidió que le preparara una manta, y suspirando comenta que de eso es de lo único que hablo, comentándonos la prota que ya puede adivinar cómo ayudó. Karim comenta que de todos modos, sus amigos están muy celosos de él, porque tiene muchos hermanos que lo cuidan. Cory y Hallie también lo cuidan bien, y a veces Ivens también viene a cuidarlo, preguntándose la prota que desde cuándo, y le pregunta cómo van sus estudios, contándole Karim que ella también lo sabe. No tiene talento para la magia y su cuerpo está demasiado débil para moverse, pero la prota le dice que no pasa nada. A cambio, él es muy inteligente, y además,
pero Karim le pregunta qué puede hacer si solo sabe estudiar. La prota se pregunta si eso es la pubertad. Esta vez, probablemente le parezca más genial la magia y el manejo de la espada, y le pregunta que si pudiera elegir entre el manejo de la espada y la magia, ¿qué elegiría? Respondiéndole Karim que la magia. La prota le pregunta por qué, respondiéndole Karim que quiere volar al cielo con magia. Seguro que será divertido. La última vez que Cory lo dejó volando, fue muy interesante. Comentándonos la prota que bien, tiene algo que hacer en ese día. ¿Por qué Karim puede? Un tiempo después, la prota comenta que por ella, lo hizo en un instante. Completo la escoba voladora. En otra escena, un supervisor confundido comenta que es increíble. Ivens le cuenta que es solo un malentendido. Comentando es Van Aden que aunque parezca que siempre vivan peleando, su relación es extremadamente buena. Pero trasladándonos 30 minutos antes en el terreno vacío cerca del dormitorio, la prota comenta que a esa hora está bien practicar en ese lugar. Solo está comprobando si la escoba funciona correctamente o no, y tampoco hay necesidad de llamar la atención. Debería de funcionar bien, aunque lo hizo para Karim, en realidad, ella también quiere volar hacia el cielo como las brujas de la televisión que vio en su vida anterior. Usará la piedra mágica que le dio Cory para activar el círculo mágico instalado en la escoba. Como era de esperar, los objetos de Cory tienen mucho poder mágico. La magia errante también funciona correctamente, y se pregunta si debería intentar montarla. Y en su primer intento, vemos que se pone de cabeza, y volviéndolo a intentar, termina la misma posición, y pregunta si es tan difícil de controlar. Parece que si se la da a Karim, tendrá que añadir algunos círculos mágicos. De todos modos, por cierto, ella también quiere intentar volar. Va a practicar un poco, y después de algunos intentos, nos comenta que de hecho, lo creó para que pudiera leer la mente del conductor, para que no pueda fallar. Y al fin lo ha logrado, y comenta que se siente bien. Si se siente tan bien la próxima vez, también lo usará. Antes de eso, tiene que practicar un poco más. Todavía no puede moverse hacia adelante y hacia atrás como quiere, pero de pronto, pregunta si acaso eso es una tormenta. Si la atrapa de esa manera, será peligroso. Y como era de esperar, termina siendo atraída. Y nos comenta que tiene que apurarse, ya que no puede mantener el equilibrio. Y al pensar eso, vemos que la escoba sale disparada, mientras la prota le ordenaba que se detuviera. Y viendo hacia donde se dirigía nos comenta que ese lugar es el dormitorio de hombres. Terminando deteniéndose con la pared, y cayendo al suelo, nos comenta que casi muere, si aún reduce el efecto mágico, pero de pronto, Van Aden y Ivens le preguntan qué está haciendo. La prota les pregunta si es su habitación, y disculpándose les cuenta que estaba intentando volar un experimento y falló. Van Aden preguntándole si se encontraba herida, Ivens le dice que voló muy rápido y luego se estrelló. La prota le responde que se encuentra bien, no tiene ninguna lesión, parece que se mordió la lengua. Ivens le dice a Van Aden que la trate rápidamente, respondiéndole que lo hará sin que se lo diga, diciéndole que mantenga la distancia. Y mientras discutían, la prota nos cuenta que discuten todos los días, pero siguen viviendo en la misma habitación. Y de pronto, alguien pregunta por el estruendo. Ivens comenta que es el profesor de administración. Si es descubierta será un gran problema. Preguntándose la prota si irrumpir en el dormitorio de chicos no resultaría en una suspensión. Ivens le dice a Van Aden que la cubra rápidamente. Y el supervisor preguntándole si están luchando y rompiendo cosas otra vez, nos encontramos con la escena de al principio. Van Aden comenta que como dijo, Ivens y él tuvieron una pequeña pelea. Respondiéndole Ivens que como puede ver, están haciendo las paces entre ellos. El supervisor les pregunta si están abrazándose para reconciliarse, si ambos siempre quieren matarse todos los días. Realmente es increíble. Ivens le dice que es solo un malentendido, comentando Van Aden que aunque suelen matarse entre ellos, su relación es exactamente buena. El supervisor cambiando de tema les pregunta qué pasa con esa escoba, contándole Van Aden que Ivens es un limpiador pervertido. Esa escoba es una de sus colecciones. Comentándonos Ivens que ese tipo, su paciencia ha llegado a su límite, es como si su piel estuviera a punto de romperse. El supervisor le responde que comprende, pero, si están discutiendo y si siguen haciendo contacto visual, les pregunta por qué siguen abrazándose. Pero Van Aden dándole una mirada, el supervisor del envío se le responde que no es nada, retirándose de la habitación, y liberando a la prota, Ivens le pregunta qué intentaba probar en el vuelo experimentar esa noche, si acaso lo extraño tanto que voló hasta ese lugar. Pero Swander Van Aden apartándolo, le dice que no ensucie la cara de la prota, o le cortará la mano, respondiéndole que fue muy exagerado,
pero le dice a la prota que tiene que regresar rápido. Si la atrapan en ese lugar, no solo será multada, sino que también surgirán malos rumores. Pero la prota le cuenta que usó toda su magia para detener la escoba. Usará el círculo mágico para teletransportarse, pero si no es seguro volverá a montar la escoba. Y le pregunta a Svanadden si puede usar magia para llevarla a su casa. Pero disculpándose le cuenta que por ese objeto tampoco puede usar magia. Volviendo un poco atrás, Hestie comenta que como saben, Svanadden destruyó propiedad escolar otra vez. Eso fue porque su castigo fue demasiado débil, y les dice a los miembros del comité disciplinario que por eso debe ser penalizado más severamente. Uno de los miembros le pregunta qué tipo de castigo sugiere, respondiéndole Hestie que para un niño tan problemático, les pregunta qué le parece si le limitan el uso de la magia. Volviendo al presente, la prota comenta que así que eso fue lo que pasó, contándole a Svanadden que no puede usar grandes cantidades de maná por esa molesta cabeza rosa. Ivens pregunta que entonces qué deberían de hacer, comentando la prota disculpándose que todo es por su culpa. Ivens teniendo una idea le pregunta a Svanadden si saben dónde se encuentra la habitación de Cory, respondiéndole que está directamente debajo suyo. Ivens le responde que es genial, pero pregunta cómo llegarán a ese lugar. Ya pasó el toque de queda, y su jefe presidencial tiene el sueño ligero, así que los atraparán si bajan por la escalera, respondiéndole Svanadden que usen la ventana, ya que está justo debajo de ellos. La prota comenta que puedes escalar paredes fácilmente, pero Svanadden envolviéndola en una sábana, la prota le pregunta qué está haciendo, respondiéndole Svanadden que se estrelló bastante fuerte. Aparte de morderse la lengua, puede que tenga heridas que no puedan ver, así que simplemente debería descansar. Pero la prota le dice que aún así, eso es un poco, pero Svanadden le lanza un hechizo de sueño. Ivens diciéndole que hizo un buen trabajo, comenta que llevará a la prota en su espalda. Pero Svanadden retirando su mano, le dice que tome la escoba y solo lo siga. Y subiendo a la ventana, Ivens comenta que la ventana debe de estar cerrada, así que bajará primero a comprobar. Pero Svanadden le dice que puede hacerlo él mismo, solo tiene que sujetarse de la cuerda. Y vemos cómo entra a la habitación de Cory y Hallie. Y comentando que fue un aterrizaje perfecto, Hallie le pregunta qué demonios está haciendo, si acaso está loco, allanando y entrando en medio de la noche. Ivens disculpándose por la intromisión, Hallie le pregunta si él también. Ivens con un gesto pidiéndole que haga silencio le explica que el jefe de casa puede ser un poco idiota, pero puede ser un problema si sigue gritando de esa manera. Pero Hallie le dice que no es su problema, ordenándole que salga inmediatamente. Ivens le pide que al menos lo escuche, respondiéndole Hallie que simplemente se vaya. Y Cory despertando, le pregunta a Svanadden qué es esa orugue enorme que trae, y dándose la vuelta, la prota le da las buenas noches. Cory preguntándole qué hace en ese lugar, la prota comenta que es una buena noche. Un tiempo después, Hallie llamando orugue a la prota le pregunta si puede girar hacia él una vez más. Bueno, supone que ahora se ha convertido en mariposa, mientras la prota nos comenta que le pidió a Svanadden que no terminara con la magia curativa porque es cómodo, pero pregunta por qué sigue enrollada de esa manera, y le pregunta a Cory si se ve bastante ridícula, respondiéndole que no, es lindo, pidiéndole la prota que deje de meterse con ella, pero Cory le dice que no se está metiendo con ella, ella siempre es bonita y linda. La prota nos comenta que Cory dice cosas extrañas a veces, y Ivens pregunta qué deberían de hacer. Hallie sugiere que deberían dejarla pasar la noche en ese lugar y luego transformarla en chico, o simplemente correr a toda velocidad, preguntándole Cory si esas son las únicas conclusiones estúpidas a las que han llegado, respondiéndole Hallie que como él había dicho, tal vez sea mejor llevarla de regreso al lugar de donde vino, preguntándole Cory por qué hablan de eso. Svanadden le dice a la prota que es hora de volver a casa. Y mientras esta preguntaba qué estaban haciendo, Cory comenta que añadirá magia de flotaciones extra por si acaso, y una barrera para debilitar el impacto. Y con eso está listo para usar. La prota preguntándole por qué le está enviando de esa manera, Hallie la manda volando, y nos comenta que en verdad lo odia. En otra escena, Karim dándole las gracias le dice a la prota que es increíble, respondiéndole que no es nada, y nos comenta que funciona bien. Se alegra de haber dedicado más tiempo a hacerlo perfectamente estable. No podía dejar que Karim terminara como ella, y despidiéndose de él le pide que tenga cuidado, y mientras seguía por su camino, nos comenta que el clima ya se ha puesto frío, y el año también casi ha terminado, y sosteniendo una hoja, comenta que es bonita, pero de pronto,
escucha como todos andan melosos a su alrededor, y destruyendo la hoja nos comenta que olvidó que hay tantas parejas molestas durante esa temporada. Iba a renunciar a las citas, pero se siente muy sola. Si suma su edad actual a la de su vida pasada, sería casi de media edad. Sin embargo, nunca ha salido con nadie. Nadie ha dicho nunca que le guste, preguntándose si es tan poco atractiva. Y de pronto, Hallie le dice que luchen. Le explica que quiere probar su nueva espada, diciéndole que desenfunde la suya. Pero la prota le pregunta por qué se batirían en ese camino, preguntándole Hallie por qué más, si hay alguna razón para cambiar su lugar de combate debido a esos obstáculos. La prota, dándose cuenta de lo que quería hacer, le responde que tiene razón. Y mirando a todas las parejitas, empezando con su entrenamiento, Hallie le dice a la prota que use su pierna derecha para apoyarse, respondiéndole la prota que es un gran consejo, y le dice que necesita añadir más fuerza en su golpe. Hallie le dice que se va a romper el brazo si lucha de esa manera. La prota, dándole las gracias, le advierte que no bajara la guardia. Hallie le dice que no debería de usar la gente como escudo, respondiéndole la prota que nunca sabe qué va a pasar en una batalla real. Y un tiempo después, la prota comenta que han despejado el camino con éxito, respondiéndole Hallie que la justicia ha ganado. Para ambos quedar un poco incómodos. Un tiempo después, la prota nos comenta que fue tan infantil como cuando eran estudiantes de primer año. Hazel, al notar su expresión, le pregunta si le pasa algo, respondiéndole la prota que en realidad no. Hazel comenta que viendo que se sonroja, debe ser algo bueno, comentándonos la prota que solo se sonrojó porque está avergonzada, y le cuenta que solo se ve así porque toma una ducha. Pero Hazel, emocionada, le pregunta si alguien le pidió que fuera su pareja, preguntándole la prota de qué está hablando. Hazel le responde que está hablando de la fiesta de Junior y Senior, preguntándole si alguien se lo propuso. La prota, preguntándose si se refiere a la fiesta de fin de año, le responde que nadie se lo ha propuesto, pero Hazel le pregunta el por qué. Debe tener varios chicos detrás de ella porque es bastante linda, pero la prota le responde que de ninguna manera. Hazel le pregunta de qué está hablando. Incluso podría ser elegida como la reina de Auguran, pidiéndole la prota que deje de bromear. En otra escena, la prota nos comenta que Hazel es un poco extraña. Está agradecida de que piense tan bien de ella, pero la reina Auguran, los estudiantes votaron por la mejor estudiante, así que no hay manera de que pueda ser ella. Y notando a todas las parejitas, nos comenta que ella, la reina, ni siquiera sabe si alguien la invitó a la fiesta. Aunque no importa si tienes pareja oficial o no, ir solo se siente como decirle a todo el mundo que es extraño. No puede llevar a Karim porque no se permite los de primer año, y Jerún sería demasiado abundante, pero se verá raro si se lo pide a cualquiera. Y viendo un grupo de chicos pidiéndole a Hestie ser su pareja, la prota nos comenta que, como era de esperar, incluso chicos de otras clases han venido a invitarla a salir. Y Hestie, notando su presencia, la prota nos comenta que la vio, y dándole una sonrisa, nos comenta que es la sonrisa del personaje principal. Hestie le susurra que gracias al collar mágico de silencio que le regaló, no puede escuchar nada a su alrededor, comentándonos la prota que es muy bonita. Hestie sería la reina Auguran perfecta. De todos modos, se pregunta cuándo se irán todas esas personas, ya que no puede llegar a su asiento. Probablemente se irán cuando empiecen las clases. Y chocando con alguien, esté enojado, le dice que se fije hacia dónde va. Casi se le cae su regalo para Hestie. La prota nos comenta que tiene que calmarse. Ya debería estar acostumbrada a eso. También podría renunciar a que la inviten a la fiesta, preguntándose quién querría una chuleta como ella como compañera. Nunca ha soñado con bailar con alguien de la alta sociedad, preguntándose qué tiene eso de especial. Y saliendo del salón comenta que mejor se irá al baño, pero de pronto, se pregunta qué es todo eso. Y le pregunta a Hallie qué está haciendo en ese lugar, y Cory, y es Van Aden también. Cory le cuenta que tiene un serio problema. Y la prota, dándose cuenta, nos comenta que los tres vinieron a pedirle a Hestie que sea su pareja, pero ya hay otras personas alrededor de ella, sí que no pueden. Por eso es que están esperando fuera. Y preguntándole cuál es el problema, nos comenta que no cree que sea de ayuda, pero Cory le cuenta que la cosa es, pero de pronto, vemos la llegada de Ivens, y le dice a la prota que tiene algo que decirle, preguntándole si sería pero es Van Aden, interrumpiéndolo, le pregunta si no está ocupado. Debe estar muy ocupado porque está mucho más cerca de la graduación, diciéndole que se dé prisa y vaya a estudiar. Ivens le responde que aunque esté ocupado no, va a tomar a la prota, pero Cory, cerrándole el pico con un caramelo, disculpándose con la prota, le dice que tienen que irse, preguntándose la prota qué está pasando. En otra escena,
nos cuentan que el tiempo pasó volando, y todas las chicas que asistieron a la fiesta fueron al salón de belleza, o probando una variedad de vestidos y accesorios. En cuanto a ella, nadie la invitó ni siquiera hasta el día de la fiesta. La prota comenta que hace un poco de frío, incluso dentro de su habitación. La asistencia es obligatoria, así que no puede saltarse eso. Ya debería de prepararse. Seguramente habrá buena comida. Al menos tiene el maquillaje y los vestidos que le compró su madre. Ese vestido naranja elegante, así que optará por el neón. Necesita abrigo, una bufanda y guantes ya que hace frío. No tiene tacones que combinen. Bueno, va a por los bocadillos, así que se pondrá lo que sea. Y con eso, ha terminado. Fue pan comido. Hazel preguntándole si ya terminó de arreglarse. Bueno, su reacción era de esperar. Y le pregunta si se vistió así como una especie de broma. Respondiéndole la prota que no, Hazel enojada le pregunta si entonces de verdad planea ir de esa manera. Respondiendo la prota que sí y preguntándole por qué, Hazel le dice que si intenta irse de esa manera, recurrirá a la violencia. Respondiéndole la prota que no cree que sea tan malo. Hazel le dice que le mostrará las habilidades de alguien que dirige un salón de belleza. Pidiéndole la prota que se calme. Hazel buscando entre sus cosas le dicen a la prota que ese vestido es mucho mejor. Preguntándose por qué no se lo puso. El vestido está listo, así que arreglará su maquillaje. Y su cabello, pregunta si debería probar esos dos conjuntos. Y terminando comenta que es una obra maestra. Y la prota mirándose en el espejo, pregunta si en verdad es ella. Hazel dándole un abrazo le dice que lo sabía. Sabía que sería tan bonita como un hada si se disfrazara. Dándole la prota las gracias. Y tratando de tomar su bufanda le dice que entonces se irá. Pero Hazel deteniéndola, le dice que no arruine su trabajo con el abrigo, la bufanda y los guantes. Respondiéndole la prota que está bien. Hazel también le dice que tampoco se frote los ojos. Arruinará el maquillaje. Volviéndole a responder la prota que está bien. Y un tiempo después, la prota nos comenta que está bastante segura de que está cegada por su amistad, pero un hada se ve mejor de lo habitual, pero eso es ir demasiado lejos. De todos modos, ha llegado un poco tarde, preguntándose qué pasaría si se les agota los buenos snacks. Pero escuchando un chapuzón, nos comenta que suena como si alguien hubiera caído al estanque. Preguntándose si está escuchando cosas. Supone que solo estaba confundida. Tiene que apurarse antes de que se agoten en los bocadillos. Y llegando al salón, nos comenta que así que esa es la fiesta de juniors y mayores. Es un poco diferente a los banquetes de alta sociedad. Y preguntándose en dónde se encuentra Hettie, termina tropezando con la misma persona de antes. Dándose la vuelta irritado, la prota nos comenta que es el tipo que la llamó idiota. Probablemente se enfadará aún más, ya que es la segunda vez que lo encuentra. Y disculpándose, el tipo nerviosamente le responde que debería ser él quien se disculpara. Preguntándose la prota sorprendida si tal vez sea otro tipo. Bueno, menos mal que no le diera gran importancia. Es hora de buscar a Hestie, y encontrándola, nos comenta que es cierto. Hestie le pidió a Jerún que fuera su pareja. No puede creer que lo eligiera a él sobre todos los demás que se lo pidieron. Preguntándose si no es eso completamente diferente de la novela original. Sinceramente, es genial para ella. Si terminan juntos, Hestie será su cuñada y estarán juntos para siempre. No le importa ser su casamentera, así que espera que funcione. Les dará algo de espacio. Y notando a otra persona, nos comenta que es Hallie. Como se esperaba de uno de los protagonistas masculinos. Acaba de terminar el tercer año, pero ya se ve tan maduro. Pero se pregunta por qué está solo. Y acercándose le pregunta qué está haciendo. Y sorprendido preguntándole hacia dónde se había metido, se queda paralizado por cómo se veía la prota. La prota le pregunta si pasa algo. Respondiéndole Hallie que no es nada. Y le pregunta si no había dicho que Swander y ella, pero la prota le pregunta qué está diciendo. No pudo entender nada. Y le pregunta por qué se encuentra solo, y en dónde está su pareja. Respondiéndole Hallie que no tiene. La prota nos comenta que mucha gente debe haberle preguntado ya que es tan popular. Preguntándose si se dedicó a la esgrima y perdió el interés en las citas. Y le pregunta en dónde están Cory y Svanaden. Contándole Hallie que es Svanaden, la cosa es, pero la prota irritada le dice que la mire mientras le habla. Respondiéndole Hallie que Svanaden pensó que había llegado temprano a la fiesta, pero como no la vio en ningún lado, salió con Cory a buscarla. Y retirándose avergonzado le dice que tiene algo de lo que ocuparse, así que volverá enseguida. Preguntándose la prota qué le pasa. Un tiempo después, la prota nos comenta que la verdadera estrella de la fiesta es por supuesto la comida. Y se pregunta si Hallie tardará mucho,
ya que no ha regresado. Es un poco aburrido estar sola, mejor irá a buscar a Cory. Y preguntándole a los demás, estos le responden que se dirigió al patio trasero. Un tiempo después, la prota pregunta por qué se fue tan lejos. ¿No trajo pareja? Preguntándose por qué la buscaba. Y reflexionando, nos comenta que ahora que lo piensa, Hallie también estaba solo. Las chicas podrían no haber podido invitar a salir a Cory por su frialdad, pero para encontrar a alguien con quien salir debería haber sido fácil para Hallie. Se pregunta si podría ser porque le gusta Hestie. Si es por eso que Cory también está solo, entonces Esbanaden también debería de estarlo. Y sorprendida, pregunta si es el campo de flores de Auguran. Las flores han florecido tan hermosamente incluso con ese clima. Y alguien preguntándose en dónde estará, la prota nos comenta que es Cory. Y sintiendo el frío, invoca una pequeña llama. Y la prota al verlo nos comenta que es lindo. Era mucho más bajo y lindo cuando lo conoció por primera vez, y ahora ha crecido mucho. El tiempo ha pasado tan rápido. Cory preguntándole a la prota hacia dónde se ha ido, la prota le responde que está justo detrás de él. Cory preguntándole a dónde ha estado, también se sorprende por el aspecto de la prota, y esta al nota su reacción le pregunta qué pasa. Cory desviando la mirada, le cuenta que le estaba buscando, pero la prota le dice que la mire cuando le hable. Cory nervioso murmurando que la estaba buscando, la prota se pregunta qué acaba de decir. Cory volviendo a desviar la mirada, la prota le pregunta qué pasa. Cory se pregunta por qué no puede hablar, y la prota llegando a una conclusión, comenta que lo tiene, preguntándole si realmente se ve rara. Hallie también reaccionó de esa manera. Ese tipo de cosas solo se ve bien en personas que normalmente se vestirían elegantemente. Debe ir a ponerse el uniforme. Pero Cory le dice que no es eso. Es solo que, es porque es muy bonita. Es tan bonita que, es difícil incluso mirarla. La prota comenta que comprende, y le pregunta si está seguro de que no es que se ve tan mal que es difícil verla. Respondiéndole Cory que no es eso, y cubriéndola con una manta, le responde que es justo lo que dijo, cree que es realmente hermosa. La prota nos comenta que ahora siente mucho calor. Ahora que lo piensa, Cory siempre ha sido así. Es dulce y amable, se ve que se preocupa por ella. Tiene una hermanita linda en el grado de Karim. Tal vez Cory sea bueno cuidando de los demás gracias a ella. O será, la cuida como a un hermano mayor. Cory preguntándole por qué está sonriendo, la prota le responde que es tan bueno adulando a la gente. Cory con una sonrisa, le dice que no cambia. La prota preguntándole qué ha dicho, Cory le responde que no es nada. Hace frío afuera, así que deberían apurarse y regresar al salón del banquete. Respondiéndole la prota que está bien, y por cierto, le pregunta por qué no tiene pareja. Contándole Cory que de hecho, iba a pedirle que fuera su pareja. Preguntándole la prota si se refiere a ella, pero Cory le cuenta que Hallie también iba a preguntarle. Además de eso, Esbanaden dijo que quería preguntarle también, así que las cosas se complicaron un poco. Preguntándole la prota que entonces cuando estaban todos parados en el pasillo juntos a su aula con flores, respondiéndole Cory que así es. La prota le pregunta por qué. Ella ni siquiera es popular. Respondiéndole Cory que es porque es genial. La prota nos comenta que está un poco feliz porque es la primera vez que recibe la atención de algún chico, pero no debería estar tan centrada en desarrollar sus talentos con ella. Y comenta que aún así, deberían encontrar una pareja de verdad la próxima vez. Una fiesta es más divertida cuando está con alguien que realmente le gusta en lugar de con un amigo. Respondiéndole Cory que es verdad. La prota nos comenta que no puede dejar que todos se queden solteros como ella. Pero esperen, se pregunta por qué Esbanaden quería ser su pareja también. Ni siquiera son tan cercanos. Y le pregunta a Cory en dónde está Esbanaden. Escuchó que dijo que ya estaba en el baile, pero Cory le pregunta si quiere ir a ver su cadáver. Y en otro lugar, vemos donde se encontraba Esbanaden. La prota le dice a Cory que pensó que estaba bromeando, y le pregunta si Esbanaden está realmente muerto. Respondiéndole Cory que no lo está. La prota preocupada llamando a Esbanaden, al ver que se daba la vuelta pregunta si está vivo. Respondiéndole Cory que le había dicho que no estaba muerto. Bueno, incluso si lo estuviera, siente que se habría ido sin arrepentimientos. Puede rezar por una muerte en paz. Y comenta que después de verla, entendió por qué reaccionó así. Respondiéndole la prota que creía que había dicho que se veía bien. Preguntándole si está diciendo que ese conjunto es tan malo que haría que alguien se ahogue. Escuchó agua salpicando mientras iba al salón del banquete anteriormente. No puede creer que fuera Esbanaden. Si acaso se ve tan horrible que se tiraría a un lago después de verla de lejos. Pero Cory le dice que está hermosa. De todos modos,
y le dice a Esvanaden que la prota tiene una idea equivocada, así que debería de salir de ese lugar, lanzándole una bola de fuego. La prota nos comenta que cree que podría estar muerto ahora, y le pregunta a Cory si Esvanaden no acaba de morir, respondiéndole que de ninguna manera. Además lo conoce bien, pero la prota le dice que cree que ahora sí está muerto, diciéndole Cory que mire, aún sigue con vida. Y saliendo del agua, la prota nos comenta que gracias a su poder curativo se ve bien. La gente de la familia Blanche ni siquiera se resfría, preguntándose cómo pudo estar tanto tiempo en el agua con ese clima, y preguntándole si se encuentra bien, de pronto le entrega una flor. La prota confundida preguntándole si es para ella, Esvanaden le responde que sí. La prota nos comenta que sus manos están rojas. Debe tener mucho frío ya que está temblando, y tomando la flor le da las gracias. Cory diciéndole a Esvanaden que se anime, comenta que le perdonará ya que se siente muy mal por él. Entiende exactamente cómo se siente, y la prota diciéndole también que se anime, se pregunta de sobre qué están hablando. Pero Esvanaden volviendo al lago, la prota le dice que se va a resfriar, y le dice a Cory que está actuando de forma extraña, preguntándole si está enfermo, si no cree que deberían sacarlo de ese lugar. Pero Cory le dice que lo deje en paz, no deberían ser tan duros con el pobre hombre, preguntándole la prota qué está diciendo. Cory le dice que se encuentra bien, pidiéndole que regresen ahora que lo han saludado, preguntándole la prota si lo van a dejar así, respondiéndole Cory que eso es lo que necesita, y diciéndole que regresen, comenta que él estará bien. La prota con un pero, Cory le dice que a ese paso se va a resfriar, y al retirarse, Esvanaden se pregunta qué debería de hacer. Ella es realmente hermosa. En otra escena, Hallie les pregunta dónde han estado. Los estuvo esperando todo el tiempo. Cory le cuenta que estaba buscando a la prota fuera, y luego coincidieron con Esvanaden. Hallie le pregunta por qué no lo trajo con ellos, respondiéndole Cory que murió de felicidad. Hallie preguntándole a qué se refieren, la prota le pregunta si terminó con lo que tenía que hacer, respondiéndole Hallie que sí, y le cuenta que la comida está bastante buena. La prota le pregunta si no trajo muchos bocadillos, si se los va a comer todos él solo, preguntándole Hallie si le parece mucho. Parecía una buena cantidad. Luego, la prota pregunta cómo debería llamar a esa torre de macarrones, comentando Cory que es la torre de macarrones de la princesa Fresa. La prota les pregunta qué hay de la torre del escape eterno de la princesa Fresa, pero Hallie les dice que no jueguen con la comida. De pronto, alguien le dice a la prota que se ve realmente bonita, y Hestie le dice que parece un ángel, preguntándole si se arregló ella misma, y dándole un abrazo le cuenta que Jerún y ella estaban un poco preocupados por su arreglo, y le pregunta si le pueden tomar una foto, y mientras seguían con su interacción, vemos que alguien le susurra algo a Hallie, y levantándose les dice que Cory y él tienen que irse un momento, respondiéndole Hestie que está bien, y le dice a la prota que mire a la cámara, y comenta que honestamente, se preocupaba un poco de que se pusiera ese vestido neo hecho por Rita, que tiene mala vista, preguntándole la prota si es tan raro, le gusta porque es cómodo, y de pronto, Jerún le dice a la prota que hay algo que le da curiosidad, y le pregunta qué está pasando entre ella y Ivens, respondiéndole la prota que solo son amigos, preguntándole por qué. Jerún le cuenta que lo vio eligiendo vestidos para ella en una tienda recientemente. La prota le pregunta por qué estaría haciendo eso, respondiéndole Jerún que no lo sabe. De todos modos, no le gusta Ivens. Ella es demasiado buena para él, un pedazo de basura, descerebrado, astuto y bueno jugando. Lo único que tiene a su favor es su buena apariencia. Además de eso, es un villano que ha hecho llorar a muchas chicas. Nunca, jamás debe enamorarse de su apariencia. Pero detrás suyo lo saluda, y le pregunta qué le hace pensar que hizo llorar a muchas chicas. Un tiempo después, Ivens le dice a la prota que se ve realmente hermosa ese día, pero Hestie le dice que deje de intentar coquetear con ella. Ivens cambiando de tema le dice que había algo que tenía que decirle, y susurrándole algo, Hestie le dice a la prota que vuelve en un momento, respondiéndole que está bien, y le pregunta a Ivens qué ha sido eso, si le pasó algo a Hestie, respondiéndole Ivens que no tiene que preocuparse, pronto volverá resoplando, y le cuenta que le mintió para que pudieran tener un tiempo a solas. La prota preguntándose a qué se refiere con encargarse de algo, le pregunta a Ivens por qué, pero de pronto, Ivens entregándole una enorme bolsa le dice que es un regalo por graduarse de año. Escogió todo lo que le queda bien. La prota preguntándole que por qué está tan pesado, Ivens le responde que adivine, pidiéndole que intente abrirlo, y la prota viendo su interior comenta si son artículos de diseñador, reconocer el empaque de los accesorios,
esos tacones, tienen una perla gigante en el medio, y pregunta si ese brooch no es un diamante rojo. ¿Es demasiado?, preguntando si acaso es un soborno. Ivens le cuenta que estaba buscando un regalo y se emocionó tanto que acabó escogiéndolo todo, pero la prota le dice que pondrá todo en su caja para que lo devuelva. No necesita todo eso. Es demasiado excesivo. Ivens le pregunta si no puede simplemente aceptarlo. Eligió todo uno a uno mientras pensaba en ella. Compró esas cosas porque pensó que serían perfectas como regalo de graduación. Lo va a tirar todo si no lo toma. Pero la prota negándose le pregunta si acaso va a exigir algo raro más tarde. Pero Ivens le responde que de ninguna manera. Es solo un regalo, así que lo único que quiere es que lo use bien. La prota le pregunta si habla en serio, respondiéndole Ivens que no le mentiría. Sabe que estarían acabados si se traicionan uno a otro debido a su contrato. La prota preguntándose si debería alejarlo con magia. Hestie enojada llamando a Ivens. La prota nos comenta que realmente regresó resoplando. Hestie le pregunta a Ivens cómo se atrevió a mentirle, si acaso quiere morir en sus manos. Unas chicas alejándola le dicen que próximamente anunciarán a la reina Auguran, diciéndole Hestie que la suelten. Aún no ha terminado con ese bastardo. Y mientras se la llevaban, Cory comenta que resulta que nadie los estaba llamando, preguntándole a Ivens si todo eso fue obra suya. Y Hallie comenta que se preguntaba por qué alguien los llamaría de la nada. Cory le pregunta a la prota si Ivens no le hizo nada extraño, respondiéndole la prota que en realidad no. Ivens, para cambiar de tema, comenta que el ambiente se está volviendo un poco aburrido, preguntándoles qué les parece si juegan a las cartas. Cory comenta que la mesa es demasiado pequeña para eso, pidiéndoles que se sienten en su manta. Hallie comenta que él tomará la primera mano, y así se la pasaron un buen rato. De pronto, Esvanade les dice que él también quiere unirse, usando la magia de Cory para secarse. Tiempo después, un presentador comenta que ahora anunciarán a la reina de la fiesta de Junior y superiores. Según las votaciones, la reina de ese año es, por decisión mayoritaria, Hestie Flawey, y colocándole la corona, le desea muchas felicidades. Y le pregunta si quiere la reina y su pareja salir al salón de baile. Y a lo lejos, la prota nos comenta que lo sabía. Hestie está muy bonita ese día. Ella brilla más bajo el centro de atención, como debería ser el personaje principal. Está celosa ya que nunca podría ser así. Esvanaden, al notar su expresión, y haciendo algo, llamando a la prota, le coloca una corona. Y avergonzado le explica que es una corona, diciéndole que le queda bien, dándole la prota las gracias. Los demás, al ver eso, Hallie también haciendo algo, le pregunta a la prota qué le parece, pidiéndole que también se lo ponga en el cabello, respondiéndole la prota que es demasiado pequeño. Ivens comenta que ni siquiera pasa por encima de su cabeza, preguntándole cómo es que eso es un collar, y le pide a la prota que mejor se pruebe lo que tiene. Cory comenta que el bastón de un gobernante es más importante que un collar, pero la prota, diciéndole que esperen, les dice que no hay ningún otro lugar donde ponerse nada. En otro lugar, Hestie riéndose le pregunta a la prota si los chicos en verdad hicieron eso, contándole la prota que al principio no la dejaban quitárselo, así que se escapó después de prometer quedarse con la corona. Hestie comenta que no puede creer que hicieran eso con naipes, son bastante talentosos, respondiéndole la prota que supone que pensaron que estaba celosa porque la miraba fijamente cuando subió al escenario. Hestie, algo más seria, le pregunta si lo estaba, respondiendo la prota que no puede decir que no lo estaba. Está bastante segura de que todas las chicas también lo estaban. Después de todo, no hay muchas personas que brillen como ella. Hestie, con una sonrisa, y retirándose la corona, se la coloca a la prota. Está preguntándole por qué le da su corona. Hestie le responde que ella también. Ella brilla más que cualquiera que haya conocido. La prota comenta que es muy cursi, no puede soportarlo, respondiéndole Hestie que es mala. Ella estaba hablando en serio. La prota respondiéndole que sí. Hestie le dice que lo está diciendo de verdad. En otra escena, vemos a los estudiantes despidiéndose por las vacaciones. Y pasando con la prota, suspirando comenta que irá a cazar monstruos. Hestie le pregunta si va a hacer eso el primer día de vacaciones, comentando Jerún que de ninguna manera, contándole que hizo planes para celebrar las vacaciones de su hermano a partir de ese día. Pero la prota les cuenta que los estudiantes de su departamento no pudieron llenar el cupo para la cacería de monstruos ese semestre debido a todos los eventos de la academia. No tenía opción. Hestie le dice que ni siquiera es una prueba, preguntándole por qué tiene que llenar el cupo. De ninguna manera. Va a quejarse ante el comité de inmediato, respondiéndole la prota que no sirve de nada. Lo han intentado todo y siguen diciendo que tienen que hacerlo.
y le dice a Jerún que se dé prisa y se lleve a todos a casa. Dijeron que cuando más rápido terminaran, más rápido los enviarán a casa, pidiéndole Jerún que entonces tenga cuidado. Hestie le pide que le avise cuando llegue a casa, respondiéndole la prota que está bien y se dé prisa en volver a casa. En otra escena, anuncian que el grupo 1 ha descubierto un monstruo, dándoles la señal para que comience el ataque. Un estudiante comenta que por ese lugar hay 3, respondiéndole su líder que los capturen inmediatamente para que no puedan huir. Otro estudiante comenta que el núcleo del monstruo está fuera, diciéndole a los demás que no olviden recogerlo. Y pasando con la prota, nos comenta que con eso casi termina su cuota. De todos modos, siente que los monstruos se han vuelto más valientes que antes, o es solo su imaginación. Y sintiendo una presencia, ve como una serpiente atacaba a Halley, y preguntándole qué está haciendo, lanzando su espada termina con la serpiente. La prota acercándose le pregunta a Halley por qué se encontraba parado, si acaso no se quiere ir a casa, contándole Halley disculpándose que solo estaba pensando en algo. La prota le dice que se concentre para que puedan darse prisa y terminar. Cory agrupándose con ellos le pregunta si pasó algo, contándole la prota que alguien estaba flojeando, y le dice que él también debería concentrarse, respondiéndole Cory que está bien, y dándole una mirada a Halley, le pregunta si se encuentra bien. Halley confundido le pregunta a qué se refiere, respondiéndole Cory que no es nada. La prota preguntándole a Halley si por cierto, se reunirán de nuevo esas vacaciones para entrenar, respondiéndole Halley que por supuesto, no puede dejar que sus habilidades se oxiden. Además, son buenos compañeros de entrenamiento. Cory comenta que entonces debería unirse como árbitro, respondiéndole estos que está bien, y algo pensativo, comenta que el tercer año ha terminado y por fin son vacaciones, preguntándole por qué no van a algún lugar en lugar de solo entrenar, respondiéndole Halley que suena bien, y la prota pregunta hacia dónde deberían de ir. Halley les dice que tiene una buena idea, preguntándole la prota cuál es. Halley les responde que van a un arroyo o lago a pescar en el hielo. Ellos verán lo increíble que es, pero estos le responden que de ninguna manera. Halley les pregunta por qué, si no suena divertido, respondiéndole Cory que odia moverse así, y la prota que hace mucho frío, y despidiéndose les dice que discutirán eso más tarde. Irá a entregar los núcleos. Un tiempo después, la prota nos comenta que necesita pensar en algo si no quiere verse arrastrada a la pesca en hielo. Supone que todos recolectaron muchos núcleos ese día, y viendo a dónde lo arrojaban, se pregunta si es una caja de transporte de objetos encantada con un hechizo de teletransportación. Realmente no se había dado cuenta anteriormente, pero así debe ser como transportan los núcleos. Y la persona notando su presencia le pregunta si ha venido a entregar sus núcleos, y le explica que no puede ponerlo directamente en ese lugar. Necesitan saber aproximadamente cuántos hay, así que puede colocarlos en una caja vacía, respondiéndole la prota que está bien, y disculpándose le pregunta para qué se usan esos núcleos. Un núcleo es el centro de la fuerza de un monstruo, pero es básicamente inútil porque no se puede usar para hacer más nada, respondiéndole el anciano que es inteligente, y disculpándose le cuenta que no lo sabe, él solo los está transportando. La prota le pregunta si entonces sabe a dónde se transportan esos núcleos, respondiéndole el anciano que nadie le dice nada además de la fecha de entrega, así que realmente no lo hace. Como está haciendo frío, le pide que se dé prisa en volver si ya terminó, comentándonos la prota que es demasiado sospechoso para dejarlo pasar. Activará su magia de búsqueda. Si sigue las huellas del movimiento del maná, puede ver el destino final, comentándonos que lo encontró. Es la cima del monte Auguran, preguntándose por qué recogen núcleos y los envían a ese lugar. Como sea, no tiene sentido entender las intenciones de los administradores de la academia. Desearía que dieran una recompensa por denunciar que se está tirando basura. Y la prota volviendo a su hogar, vemos cómo pasaron algunos días. Un tiempo después, alguien le pregunta a la prota si tuvo suficiente tiempo con su familia, respondiéndole esta que fue suficiente. Además, sus hermanos y ella van a la misma academia, así que no hay razón para que sigan juntos, respondiéndole la otra parte que es cierto. La prota comenta que por cierto, le pregunta si sabe que acordaron sobre reunirse con Halley, respondiéndole Cory que sobre eso, Halley le pidió que le dijera que no podría ir porque surgió algo.